Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jason Marzak y yo soy el subdirector del Centro Latinoamericano Adrian Arsht en Atlantic Council. Y por parte de yo, mi colega Peter Schechter y el resto de nuestro centro, quisiera darles una cordial bienvenida a este evento tan oportuno con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Señor alcalde, es un privilegio estar con usted hoy. También quisiera agradecer al Instituto Mexicano del Wilson Center por su colaboración en este evento. Es una de tantas instancias en las que hemos colaborado desde el inicio del Centro Adrian Arsht hace 15 meses. Nuestro centro está dedicado a incrementar el conocimiento de América Latina de nuevo, así como las transformaciones sociales, económicas y políticas de la región. Estas transformaciones son muy evidentes cuando se observan las innovaciones en las ciudades de la región, especialmente en la Ciudad de México. América Latina ya es la región más urbana en el mundo. 80% de la población regional vive en las ciudades y hay proyecciones que alrededor del 90%, 9 de cada 10 personas, van a vivir en ciudades en el año 2050. Entonces, el futuro de México, incluso el futuro de la región, depende del bienestar de las ciudades. Y mirando a la región y al mundo, es muy difícil encontrar otra ciudad que se haya transformado tanto como la Ciudad de México, una de las 10 ciudades más pobladas en el mundo, y ahora un ejemplo para el mundo. La historia es impresionante. Hace 20 años que fue nombrada la ciudad más contaminada en el mundo. Pero ahora ha ganado premios por su transportación sostenible y reconocimiento por sus avances en la calidad del medio ambiente, entre otras cosas. Por ejemplo, hay inversiones importantes en espacios públicos, un programa exitoso de compartimiento de bicicletas y políticas para reducir el número de autos en las calles. Cuando el alcalde Mancera era procurador de la Ciudad de México, hubo una disminución importante en el crimen y sigue implementando políticas públicas para lograr ser una ciudad cada día más segura. Esto ha permitido ser un centro de atención a nivel nacional e internacional en diversos sectores económicos. Desde su inauguración hace poco más de 2 años, el Dr. Mancera ha tenido el objetivo de hacer de la Ciudad de México una mejor ciudad para vivir que también está a la altura tecnológica de los cambios que requiere el México globalizada. Además de una ciudad verde y sostenible, sus prioridades van desde la creación de un marco constitucional propio hasta el fortalecimiento y ampliación de cobertura de programas sociales. Es para mí y nuestro centro un honor formar parte de este evento con el jefe de gobierno de una de las ciudades no solo más grandes del mundo, sino también una de las ciudades más interesantes que representa soluciones innovadoras y dinámicas. Ahora cedo la palabra a Andrew Seeley, vicepresidente ejecutivo del Wilson Center, quien presentará el jefe de gobierno y moderará una discusión con el Dr. Mancera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jason. Gracias, Jason. Es un honor para nosotros poder coauspiciar esto con Atlantic Council. Gracias al Atlantic Council y sobre todo un honor estar aquí con Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y no es la primera vez, debo decir, que está aquí el licenciado Mancera. Habló aquí por lo menos 2 veces, por lo menos que yo sé, 2 veces cuando era procurador de la Ciudad de México. Pero estoy seguro, es la primera vez que está con nosotros ahora como jefe de gobierno, ya para hablar de todo el entorno de la Ciudad de México. Era un gran procurador, como ya comentó Jason, tanto que realmente fue electo con casi 2/3 partes del voto en las últimas elecciones, algo que nunca había pasado en la Ciudad de México, una ciudad muy fragmentada, plural, como son todas las ciudades. Eso fue un reconocimiento, su gestión como procurador.
Quisiera, antes de avanzar, reconocer también al embajador Eduardo Medina Mora, gran amigo del Wilson Center, gusto tenerlo aquí. Emilio Rabasa, el embajador de México en la OEA. Creo que está también Sue Sarnio del State Department y quizás Mario Hernández, no lo he visto todavía, pero seguramente se une Mario Hernández, miembro del Consejo del Instituto México. La Ciudad de México, como ya lo comentó Jason, es una gran ciudad, es una de las grandes urbes del mundo. La Ciudad de México es el centro del área metropolitana de la Ciudad de México. Yo sé que a mí me une lazos de afecto con la Ciudad de México. Tengo gran parte de mi familia política está en la Ciudad de México. ¿Cuántos aquí son de la Ciudad de México o tienen familia ahí? Ok. Entonces, aquí hay gran conexión en Washington, la Ciudad de México. Es una gran ciudad, pero también es una fuente de innovación, es una fuente de avances en temas sociales, una fuente de problemas también en cuestiones como transporte, seguridad pública, como todas las ciudades, ¿no? Los grandes urbes encuentran retos muy grandes, pero también se prestan a soluciones innovadoras y creo que vamos a escuchar mucho de la agenda que tiene el jefe de gobierno y quizás por ahí empezamos, si le parece, jefe de gobierno, como en el tema de calidad de vida, hacer una ciudad que tiene calidad de vida, que es sustentable en el medio ambiente. ¿Qué temas están avanzando? ¿Cómo ve esos temas como jefe de gobierno? Sí, cómo no. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Quiero agradecer al Instituto Wilson, quiero agradecer a este centro importantísimo de difusión de conocimiento y de discusión, en donde siempre hemos tenido experiencias muy importantes. Agradecer a Andrew, por supuesto, de manera particular, porque nos encontramos en diversos foros, siempre andamos ahí coincidiendo además. Es hace mucho. Saludar a los dos embajadores, agradecer mucho la presencia y por supuesto también todo el apoyo que han dado a esta gira de trabajo de la Ciudad de México en la que hemos estado involucrados con varias tareas. A todos y cada uno de ustedes los saludo con mucho afecto. Comentarles que la Ciudad de México ahora está trabajando de manera consistente en avanzar en su desarrollo. Avanzar en su desarrollo implica tareas que podríamos dividir en la parte de infraestructura, en la parte social y en un esquema de seguridad. Digamos que con estas tres líneas de acción es con lo que la Ciudad de México tiene que trabajar hacia lo que viene, hacia el reto que se presenta. Una ciudad que no es desconocido para ustedes, tiene 9 millones de habitantes, 16 o 17 millones a quienes hay que prestar servicios todos los días. Una ciudad en donde tenemos 5 millones de vehículos, poco más o menos, y realizamos 12.5 millones de viajes diariamente. Una ciudad en donde también los servicios que se prestan, pues han tenido una política en donde se han mantenido, digamos, en un nivel que ha llevado a un necesario subsidio. Ahora que venimos de un foro de transporte, simplemente hablábamos del precio del metro, que ha sido objeto de, bueno, una reacción fuerte cuando incrementamos la tarifa, pero que comparativamente sigue siendo el metro más barato de todo el mundo y que está muy lejos de acercarse a las formas en que se cobra en otras ciudades. Sin embargo, compitiendo ya con este ajuste que hicimos de la tarifa, compitiendo ahora sí realmente con los metros más grandes del mundo en cuanto a esquemas de seguridad, mantenimiento y fiabilidad, que la fiabilidad es un concepto que se maneja para el funcionamiento de los trenes en el metro, de todo el tiempo que pueden estar dando servicios sin necesidad de que se detenga su marcha. Entonces yo le decía a Andrew que pues yo puedo platicar muchas cosas, hay poco tiempo, nada más 1 hora, la amenaza es de 1 hora para ustedes. Y yo le decía que quizás sería interesante poder escuchar algunas de sus preguntas, lo que ustedes quisieran saber de la Ciudad de México, porque yo puedo pasármela hablando de varios temas muy importantes. Ejemplo, el planteamiento o el cambio que estamos haciendo de la política y de la forma política de relacionarse la ciudad con la federación, con todos y cada uno de los estados. Es decir, estamos ahora en una lucha que está en el Senado de la República, que se ha
mantenido por más de 15 años esta tarea y que estamos muy cerca de conseguir esta reforma constitucional que cambiará el tratamiento de la Ciudad de México precisamente con toda la federación en cuanto a sus facultades y en cuanto a su forma de interactuar. ¿Se convierte en estado o sigue siendo distrito federal pero no, con otros deja de ser facultades? distrito federal, es la ciudad capital, pero con un esquema de facultades igual que el de los estados, con características específicas por los servicios que tiene que prestar, tanto al gobierno federal como a las embajadas y conforme a su tarea como ciudad capital. Eso es lo que se está planteando. Yo espero que se pueda consolidar esta demora de 15 años, alcance ya el punto máximo, pero ese podría ser otro tema que pudiéramos precisar. El salario mínimo, que es un planteamiento que hicimos a partir del 1 de mayo del año pasado, en donde la coincidencia con el Día del Trabajo y con las manifestaciones que se iban a generar ese día, unió en el propósito con un planteamiento que hicimos de que se incrementara el salario mínimo y que México traía un retraso ya, o está todavía marcando un retraso de más de 10 años en esta transformación respecto de América Latina. Podríamos hablar también de los temas de sustentabilidad, que ahora venimos de este foro en donde el planteamiento que hicimos nosotros es en el sentido de que se observe el caso de la Ciudad de México y que también pudiéramos tener una difusión mayor de esto que comentaban ya aquí. Una ciudad que hace 30 años era la más contaminada del mundo y que ahora estamos participando con el C40 y estamos participando con la Fundación Rockefeller y estamos participando con una mesa ejecutiva y una silla ejecutiva como una ciudad resiliente y una ciudad que está preocupada por el cambio climático. Podríamos hablar de los esquemas de seguridad, cómo la Ciudad de México pasó también de ser una de las ciudades más inseguras de todo el país, de donde empezó a haber una partida hacia otros estados, hacia otras ciudades de México, de empresarios y de la población, y ahora cómo ha retomado esta población y cómo lo notamos incluso en las matrículas de las universidades, porque se llenaron de manera rápida todas las matrículas que empezaban a quedar también, al menos no llenas, ¿no? Y podríamos hablar de los temas del agua. Bueno, ¿qué es la raíz de la baja del crimen en la Ciudad de México? Es a raíz de la baja del crimen. Sí, eso pero fue. ¿qué generó esa baja de crimen? ¿Cuál? Sí. Yo creo que son varias cosas. La Ciudad de México ha invertido en tecnología. La Ciudad de México tiene un modelo de policía que no se tiene en ningún otro lado, que es el mando único. O sea, hay un mando sobre 80,000 policías. Estos policías divididos en policías intramuros y policía preventiva y policía de investigación. Se ha invertido mucho en capacitación, se está invirtiendo en control de confianza y en equipamiento también. Entonces, esta es parte de la realidad. Cuando lo enfrentas, por ejemplo, a la otra realidad, que es que México tiene 400 municipios en donde no hay policía. Y luego vienen los municipios donde hay policía, pero no hay armas. Hay policía, armas y no hay capacitación. Y así te puedes ir llevando la realidad de la policía en el país. Es decir, por eso la tarea es tan importante de homologar. En la última plática con el gobierno federal, en la reunión de seguridad, de esto se habló, de poder homologar las capacidades y las fuerzas. En la Ciudad de México lo que sucedió fue esto, una inversión para tener hoy 22,000 cámaras funcionando en el monitoreo, para tener tecnología de punta en la comunicación, para estar enlazados en la zona centro, para poder dar un servicio a través de innovaciones tecnológicas como las apps. Tenemos una app que se llama Mi Policía, que te conecta directamente al teléfono del policía que está en tu barrio, digamos, ¿no? En tu colonia,
eh, prácticamente en tu manzana, el que está trabajando ahí, y te establece un vínculo de comunicación directa e inmediata. Estamos midiendo los tiempos de respuesta. La policía de la Ciudad de México, antes de que se hiciera esta medición, tenía un tiempo de respuesta hasta de 8 o 9 minutos. Que tú hacías la llamada de emergencia, 8 o 9 minutos llegaba la policía. Hoy está medido en 2.5. O sea, la reducción ha sido muy importante, y lo que tenemos es un monitoreo permanente del tiempo de respuesta y de atención en cada una de las áreas, aunque algunas son más complicadas que otras. Entonces, les decía, yo también podemos platicar un poco el tema del agua, de cómo es que estamos enfrentando esta problemática del agua y de la infraestructura y el servicio que tiene que dar la Ciudad de México en esta materia, hacia dónde va y hacia dónde se está planteando. Y en el tema social, cómo los programas sociales en esta administración los hemos compactado. O sea, pasamos de tener 400 programas sociales a 170 programas sociales, más o menos, pero están ahora sí todos ordenados y todos compactados con sus diferentes tareas, para que la mayoría en el alcance sean universales, para que se pueda tener. A mí me parece que esta es una de las partes fundamentales en la lucha contra el crimen, la cohesión social, y que se pueda tener un esquema de bienestar social, que no es sencillo. Es una ciudad que también está transformándose en la parte de diseño. Buscamos crear una ciudad mucho más compacta, una ciudad policéntrica, compacta, que logre repoblar todo lo que se despobló. Que había una fuga de personas Sí. hacia la periferia, Sí. ¿no? Hacia Sí. los... Porque el Estado las de México, opciones de así es. vivienda estaban allá. Sí. Porque el suelo en la Ciudad de México es muy caro, y porque las opciones de vivienda estaban en lugares periféricos que te alejan de tu centro de trabajo 2 horas o 3 horas. Y ahora estamos buscando crear opciones, que además se creó una dinámica en la que la única manera de tener una forma o una habitación en la Ciudad de México empezó a ser comprando. Entonces, si tú cambiabas de trabajo, pues ya no te convenía, porque ya habías comprado en el sur y no te ibas a ir hasta el norte. Y si te vas, pues te transportas y te trasladas así. Diferente si pensamos en un esquema de renta, ¿no? Que ahora también se está trabajando como opción en la Ciudad de México, atendiendo a sus vocaciones. Es decir, la ciudad tiene vocaciones muy marcadas. Por ejemplo, Reforma tiene una vocación financiera. Nosotros le llamamos SODE, una zona de desarrollo económica social, que no un clúster, ¿no? Porque no está cerrado, sino que permite la integración. Los clústeres, desde mi particular punto de vista, lo que hacen es que crean un ambiente pues muy bonito adentro, pero afuera que puede pasar lo que sea. En este caso, nosotros le llamamos SODE porque integra y busca que el desarrollo permee. Ahí está uno muy marcado, un área de salud y de conocimiento que está en el sur, donde están las universidades, donde están los centros de investigación, donde están los institutos, el Instituto de Cardiología, de Neurología, etcétera, y otra parte de innovación y de infraestructura, hasta industrial, que está al norte de la ciudad. Y el área ecológica, que también es una zona de desarrollo. Hoy platicábamos en el foro que tuvimos de sustentabilidad que la Ciudad de México tiene el 60% de suelo de área verde. 60% en la Ciudad de México. Sí. Eso es sí. una cifra, yo creo que poco conocido. Sí, ¿no? es muy alto. Muy alto. Es muy alto. Pero eso es al norte y al sur, entonces. Eso está principalmente al sur. Principalmente al sur. Okay. Principalmente hacia el área de Tlalpan, Xochimilco, Milpalta. Y todavía hay campesino, hay gente que trabaja el campo. Tenemos pueblos originarios, tenemos ganadería, que no se sabe mucho, pero tenemos ganadería, tenemos agricultura, y es una parte que estamos impulsando. Una política de migración que ha cambiado. Entonces son como muchos los temas. Migración le iba a preguntar justamente. Cuéntanos un poco de política, porque ustedes se han invertido en la relación con los migrantes. Sí. Y los migrantes del DF, a mí no solamente son los que nacieron en el DF, sus padres como los zacatecanos, los michoacanos, sino también mucha gente que vino al DF y luego se emigró. Entonces, ¿cómo están manejando Tenemos eso? un programa que es para huésped migrante, en donde la Ciudad de México
busca primero reconocer la identidad del migrante y a través de ese reconocimiento se otorga una credencial y esa credencial durante toda la estancia, durante todo el tiempo que está el migrante, le permite tener incluso acceso a los servicios de seguridad social, de salud, etcétera. O sea, lo que estamos buscando primero es conocer en tiempo real las deportaciones, conocer en tiempo real la llegada de algún migrante a la Ciudad de México, y para eso nos enlazamos con el Instituto Nacional de Migración. Entonces, a partir de este enlace, de esta conexión, ahora lo tenemos en tiempo real y eso nos permite actuar de manera mucho más oportuna. Establecimos la necesidad de una casa del migrante y un trabajo muy cercano con la Secretaría de Gobernación también. Tanto para el programa que en materia federal se llama Bienvenido Paisano, como para la acción propia de la Ciudad de México en el tránsito que tenemos natural. Eso es más o menos lo que estamos ahora, y estamos reforzándolo para este año, de manera muy importante, trabajando con toda la información en tiempo real, buscando que sea en tiempo real. Muy bien. Y han hecho un trabajo interesante en cuanto a innovación también, en la parte económica, de ver cómo invertir en que es un tema que Dr. Duncan Wood, que está aquí, el director del Instituto de México, ha trabajado mucho con colegas en México, pero ¿cómo lo están haciendo? ¿Han trabajado ustedes con Silicon Valley? Tengo entendido. Sí, hemos ahora dado un impulso muy importante a la parte de los jóvenes. Con el gobierno federal tenemos un convenio para el emprendedurismo, para todos los emprendedores. Estamos trabajando ya la incubación como una materia propia de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México en la Secretaría de Economía. Se ha enviado por primera vez a este grupo de jóvenes a Silicon Valley para efectos de incubación y de todos los proyectos que se pudieran desarrollar posteriormente en la Ciudad de México. Es una estancia que está también patrocinada por una institución bancaria, y estamos haciendo alianzas con los empresarios para crear algo que platicaba yo el otro día, que es la oportunidad del primer empleo de los jóvenes, porque si nosotros observamos los totales de población y solo permitimos que haya un esquema que aporte a la economía de la ciudad, eso nos reduce la posibilidad de crecimiento. No obstante ello, la Ciudad de México creció 2.1 en comparación con la media nacional. Esto quiere decir que tiene su propia dinámica y una dinámica que no ha sido afectada. Pero nos interesa mucho esta parte de los jóvenes y sobre todo ver cuál es la problemática. Lo primero a lo que se enfrentan los jóvenes es que les piden experiencia. Es que en la depuración de los perfiles empieza a haber frustración, porque vas con la primera empresa, vas con la segunda. ¿Y por qué? Porque las empresas están buscando algún perfil específico y no lo encuentran, y entonces este mismo joven se podría estar sufriendo rechazos 2 o 3 veces y después pues ya prefiere no buscar. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno está con un planteamiento que le llamamos Mi Primer Trabajo. Los jóvenes llegan con el gobierno de la ciudad, nosotros formamos la base de datos, se crea el perfil y ahí tenemos entonces ya alguien que fue evaluado, que se tiene todos los datos, que sabemos en qué quiere o qué puede trabajar, y eso lo conectamos con las empresas. Quiere decir que le estamos ahorrando a la empresa el paso de recursos humanos, digamos, de toda la investigación de recursos humanos. Empezamos con un número de 10,000 jóvenes, que es lo que tenemos ahora, y comenzaron trabajando con nosotros 10 empresas y ahora se han venido sumando otras para dar esta oportunidad. Aunado a esto, la Ciudad de México paga el primer mes de capacitación. O sea, no le cuesta a la empresa. Se va a trabajar a Bayer, por ejemplo, en el laboratorio, y nosotros pagamos el primer mes, que es de capacitación, y después damos una beca, que ya no es como del tamaño del salario, pero es una beca
por 6 meses para mantener al joven en el empleo y que no haya rotación en esos 6 meses. Pues creemos que eso va a ser un impulso también importante para lo que se está haciendo ahí con ellos. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es gobernar la Ciudad de México? Es una ciudad finalmente muy despierta, ¿no? I mean, es una ciudad donde hay una prensa creativa, libre, que debate, que saca temas, hay una ciudadanía que cuestiona, que demanda. Yo siempre digo a mis compatriotas cuando estoy explicando la Ciudad de México que fue en la misma semana en la Ciudad de México y Washington, D.C., donde se aprobó el matrimonio gay, por ejemplo, Sí. ¿no? Es una ciudad que ha empujado mucho los temas de la inclusión social, pero también demanda mucho a sus gobernantes. ¿Cómo es gobernar un entorno en que la ciudadanía está muy despierta? Todo lo que pasa en la Ciudad de México se vuelve muy grande, ¿no? Cualquier evento que haya es un evento que trasciende obviamente en el ámbito nacional con mucha fuerza. Es un deporte extremo el gobernar la Ciudad de México. Es más hockey que béisbol, Sí, entonces sí, ok. Pero de diario, ¿no? Sí. Entonces, nunca duerme, siempre estás con alguna tensión, ¿no? Nada más para que se den una idea, de octubre a diciembre, porque incluyo diciembre hasta el día 1 de diciembre y el día 6 de diciembre, tuvimos manifestaciones en la Ciudad de México en un número cercano entre 600,000, 700,000 personas. Wow. Nada más en ese espacio de tiempo. Y tuvimos 0.1 de conflicto en esas manifestaciones, que tomaron la calle y que obviamente pues tenían alguna protesta social. Es un lugar natural para que se hagan las manifestaciones, porque muchos nos han dicho, ¿y por qué no van a manifestarse a su estado si el tema no es de la ciudad? Porque no tendría resonancia. Entonces, tienes que estar preocupado de eso, tienes que estar preocupado de la seguridad porque como les decía, están conviviendo 17 millones de personas. Y son 17 millones de personas que están sus patrimonios, que están sus familias, que está toda la seguridad. Todos los días se generan contactos, cientos de contactos, con diferentes autoridades solamente en el esquema de seguridad. Con autoridades federales, con autoridades estatales, con los servicios periciales, es muy, muy grande. Y luego tienes que estar en los temas de infraestructura, ¿no? Tenemos que traer agua desde Michoacán, ¿no?, para la Ciudad de México. Tenemos que trabajar todos los sistemas de rebombeo, porque la Ciudad de México está, en algunos puntos los tenemos que mandar con bastante fuerza a las partes altas para que pueda llegar, porque el agua entra, digamos, por el lado de Toluca y hay que mandarla hasta Iztapalapa. Entonces, cuando vas haciendo los rebombeos, a veces por eso ya no llega toda la cantidad de agua que tendría que llegar. Irónicamente, en una ciudad que se construyó sobre un lago, pero sí. Sí, primero, el trabajo de la Ciudad de México primero fue sacar el agua. Sí. Entonces, mucho tiempo los ingenieros, ¿no?, vieron cómo sacar el agua para poder hacer la ciudad, y ahora hay que ver cómo podemos regresar el agua porque ya se va a acabar. Entonces, luego tienes el sistema de desagüe. Nada más para hacer una idea de qué se trata esta infraestructura, la Ciudad de México tiene 13,000 kilómetros de red de agua potable, 13,000. Y tiene 12,000 kilómetros de desagüe. Entonces, los dos hay que mantenerlos en un estado de funcionamiento. No puedes ir en este momento óptimo, porque obviamente tendrías que haber yo hecho todo el cambio. Y hoy por hoy tenemos todavía red de los dos que datan de 50 o 60 años atrás, ¿no? Entonces, obviamente es una tarea que se está haciendo de manera permanente, de manera constante, pero que tiene sus retos a vencer, ¿no?, que son de mediano o que incluso son de largo plazo. Le voy a hacer una pregunta más. Yo sé que hay otra gente que tiene preguntas, entonces vamos a abrir ahorita el debate, pero quisiera preguntarle un poco de los temas nacionales. México, yo creo que desde aquí siempre vemos a México con un poco más optimismo, como en México, pero en México se detecta, yo estuve en la Ciudad de México en Navidad, se detecta mucho sentido de pésimo en general en México, de pesimismo en México. Ahorita hay retos económicos, de seguridad, de
de credibilidad de las autoridades en distintos niveles frente a la sociedad. ¿Cómo ve usted el panorama nacional y por dónde puede haber soluciones que vuelvan a dar confianza y dar cauce quizás a los temas más álgidos en el país? Yo creo que hay que hacer un trabajo de unidad, lo planteábamos en la última reunión con gobernadores. Es un trabajo en donde todos tenemos que sumarnos y todos tenemos que aportar. Son muy importantes las reformas que se han hecho en diversas tareas, reformas que se verá los frutos y los resultados al tiempo, ¿no? Algunas que estamos totalmente de acuerdo, otras que no estamos totalmente de acuerdo, pero finalmente las reformas están. ¿Qué me parece a mí? Que el humor, ¿no? Si nosotros hiciéramos encuestas y en las encuestas, en lugar de ver si somos populares o impopulares, pues vemos cuál es el humor de la gente, veríamos que en este momento el humor en México no es un muy buen humor, como tú lo señalas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues le tenemos que dar buenas noticias a la ciudadanía. O sea, caso concreto, subimos la tarifa del metro, pues no es una buena noticia. Obviamente el humor no está de buenas en la Ciudad de México. Implementamos el hoy no circula los sábados, es decir, un doble no circula, pues no puede estar de buen humor. Si seguimos dando esas noticias, pues va a haber un problema serio. ¿Qué tenemos que dar? Buenas noticias. Ahora tenemos un programa que vamos a lanzar para jóvenes estudiantes en el metro, el apoyo a las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas en materia de seguridad, la garantía alimentaria, el programa 0 a 6 para atender a los niños, pero eso me parece que tendría que estar permeando en todo el país. Entonces, los gobernadores tenemos una tarea para también cambiar el humor nacional. No podríamos esperar que todo lo haga el gobierno federal. No, para mí sería muy cómodo esperarme a que el gobierno federal me resuelva los problemas de seguridad, me resuelva los problemas económicos, y ya. Yo creo que es un poco el entender que tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros en nuestros territorios, porque al final de cuentas los que nos van a reclamar es a nosotros. Por eso este cambio político que está teniendo la Ciudad de México apunta también hacia allá. Porque los jefes delegacionales que no son presidentes municipales, que si están en la responsabilidad, que si no están en la responsabilidad, a mí me parece que esto va a ser fundamental para la Ciudad de México en su tratamiento y en su forma de platicar con la federación, ¿no? Entonces, yo creo que te decía, es una tarea de todos. Y hay que participar todos para cambiar el humor. Y sí se puede cambiar el humor. Sí hay buenos tiempos por delante. Yo creo que se puede. Yo dije hace poco que México debe cambiar en su política y debemos de dejar de pensar en comprar tanto armamento y de invertir tanto en armamento, y deberíamos de invertir más en vivienda y más en los temas de producción, de generación de empleos y de seguridad alimentaria, ¿no? Finalmente no veo, entiendo el esquema y la necesidad de la seguridad nacional, pero no veo a México participando en ninguna guerra. Yo creo que hoy tenemos que asegurar un desarrollo económico, que eso sí hay un gran potencial en México. Me parece que mi país tiene un potencial económico muy, muy importante que todavía no ha despegado, no se ha desarrollado como quisiéramos. Y veo que podemos hacerlo también con los programas sociales. Los programas sociales se vuelven fundamentales en una estructura en donde permeen, en donde de verdad tengan impacto. Yo ahí lo veo. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a abrir, ahí hay una mano ahí atrás, y si pueden identificarse, esperan el micrófono, por favor. Y si se puede identificar, vamos a tomar 2 o 3 preguntas y regresamos al jefe de gobierno. Adelante. Oliver Azuara, trabajo en el Banco Interamericano. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, mencionó 3 ejes, ¿no? Que era infraestructura, seguridad y sociales. Y social, ¿no? Pero yo soy del Distrito Federal. La última vez que fui, el principal problema creo que es el transporte. Entonces quería ver cuál es su estrategia de transporte, además de, me parece que nada están cambiando el color de los taxis y de los autobuses. La segunda pregunta es respecto de transparencia.
Hoy estaba leyendo a Carlos Puch y decía que sabemos más de Obama que de usted y de su gabinete, que dieron a conocer unas situación patrimonial sin montos. Entonces, ¿qué nos puede decir de eso? Yo creo que el principal problema de México, respondiendo a lo que decía Andrew, es la corrupción. Mientras no combatamos eso, el país no va a desarrollarse y porque no vamos los políticos no están rindiendo cuentas. Entonces, quería saber cuál es su posición y cuál fue la razón de por qué no dieron los montos de las declaraciones patrimoniales. ¿Cómo no? Mira, lo primero que te diría es, en el tema de infraestructura tenemos el transporte. Pues obviamente si no tuviéramos infraestructura para el transporte, difícilmente podríamos estar hablando como platicamos con el Banco Mundial ayer o como platicamos con el BID ayer. Hemos creado y hemos hecho el planteamiento de tener un programa conjunto de trabajo y de desarrollo para una estrategia de combate al cambio climático, a la contaminación. No solamente es cambiar el color de los taxis. La Ciudad de México está hoy construyendo la línea 6 de Metrobús. Tenemos un proyecto de 40 kilómetros de metro. Estamos trabajando ya con buses híbridos y estamos cambiando la flota de RTP, que como bien sabes es uno de los sistemas que llega a donde la gente menos tiene. Y ahí es donde tenemos los 2 primeros sistemas híbridos, los 2 primeros autobuses híbridos de la ciudad. Y todos los demás son de gas natural. Entonces, la Ciudad de México, en la reducción de gases contaminantes, tiene que apuntar de manera señalada hacia el transporte. Del 100% de contaminación, cuando menos el 40% está por el transporte en la ciudad. Y de ahí un cambio fundamental serían los 30,000 microbuses que hay en la Ciudad de México. Esto es lo que se quiere cambiar con los corredores. Entonces, los corredores que se están creando y que se están planteando tienen ya buses que son ecológicamente sustentables, que tienen paradas específicas, y tenemos que cambiar algo pues que se hizo durante muchos años, que fue creciendo así, en donde tú dabas una concesión y esa concesión se desprendía por 200 rutas diferentes, y entonces crearon ramales, y entonces de repente estos ramales en la ciudad abarcaban 1,500 ramales. ¿Qué tienes que hacer ahora? Compactar todo eso y ponerle orden, porque antes la concesión se le daba a las personas, entonces las personas competían contra las personas en la misma ruta, y obviamente pues jugaban carreras, el que más personas subiera a su camión pues era el que más recursos tenía, sin que tuviera un sueldo, sino un porcentaje el operador. Entonces, eso se está cambiando, ya hay una ley de movilidad, nosotros impulsamos la ley de movilidad, y la ley de movilidad pone en primer lugar al peatón y luego a las formas sustentables de movilidad, como lo es la bicicleta, que es una realidad en la Ciudad de México. Es decir, eso por cuanto al tema de transporte. Y te reitero, tenemos un programa con Banco Mundial, precisamente con CAF y con el BID, con quienes estuvimos reunidos ayer para una tarea también específica en la Ciudad de México. Desde 1989, la Ciudad de México no recibe crédito de BID ni de Banco Mundial. Entonces, queremos cambiar esa realidad y queremos que haya un apoyo. No podemos culpar solo a Banco Mundial o al BID, sino es una parte también de la Ciudad de México, de cómo haces la gestión y cómo tienes la relación, porque la Ciudad de México, no obstante que tiene una deuda que es AAA y que está respaldada directamente por el gobierno federal, para efecto de la solicitud de recursos le dan tratamiento como si fuera cualquier estado. Y para poder tener esos recursos necesitas pasar por Banobras, y para pasar por Banobras pues te tardas muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, después el proyecto ya no funciona. Y la otra parte, mira, siempre va a generar polémica. Antes no se tenía nada, no tenías nada, no había información, y nosotros dimos la instrucción de que se tuvieran las declaraciones en la versión pública. La versión pública no la inventé yo. La versión pública pues es lo que se pide hay un formato de versión pública, que subieran a la red la versión pública de sus declaraciones patrimoniales. La tenemos de todo el gabinete. O sea, hoy tú sabes cuántos departamentos tiene o cuántas casas tiene o cuántos coches tiene cada persona.
decirles a las personas que revelen los montos o obligarlos a que revelen los montos es un paso un poquito más complicado. Es un segundo paso, porque ahí lo que la propia ley protege son cuestiones de seguridad. Digo, a mí no me daría ningún empacho, porque lejos de causar alguna sorpresa, pues va a ser, a lo mejor generamos algún apoyo, ¿no? Pero yo creo que eso no es tanto. ¿A qué voy? Empiezas a dar el paso y hay resistencia, ¿no? Entonces obligas a todo el gabinete a que ponga ahí cuántos bienes tiene, cuántos coches tiene, porque pues no sería lógico que una persona que empezó teniendo una casa, cuando termine su ejercicio de gobierno, tenga 15 casas o tenga 10 casas. Yo creo que eso apunta hacia la transparencia. ¿Cómo está el formato? Pues ahí está el formato. Y nunca se había hecho. Y yo creo que el comentario también debería apuntar hacia allá. ¿Por qué nunca se había hecho? Hoy sabes cuántos bienes tengo yo, o cuántos bienes tiene el secretario de Gobierno, cuántos bienes tiene el secretario de Economía. Antes no lo sabías. O sea, tú sabes si cambió en alguno de estos gobiernos la situación patrimonial, quién sabe. Ir más al detalle, difícilmente tú puedes obligar a tu gabinete. Si hoy me dijeras, ¿el gabinete de todos los estados conoces la situación patrimonial? Pues no, vas a ver que no. Vas a ver que no es así. Yo creo que todos deberíamos de hacerlo. Como he insistido en el tema del control de confianza, yo pasé control de confianza, a mí me hicieron un control de confianza, estuve en la Policía Federal cerca de 16 horas. Yo creo que, bueno, lo hice porque fui procurador, pero me parece que también en el esquema de los candidatos debíamos de tener eso, donde entregas todas tus declaraciones patrimoniales, toda tu relación, y donde tú puedes darle un esquema de confianza a la gente. Entonces, la versión pública, ese fue el compromiso. Antes del día 15, todo el gabinete legal. Sin embargo, ha ido permeando esto y ya también se tiene en la página un gabinete ampliado, que también se vuelve importante. Yo ya me sorprendí de varios colaboradores que tienen un patrimonio sustancial, ¿no? No sabía yo. Está bien, o sea, sí le da soporte ahí al gobierno, pero la verdad es que yo creo que tenemos que ir cada vez más a la transparencia. Solo que el otro punto, hay un tema de seguridad también, ¿no? Entendible. O sea, si yo en este momento te dijera, oye, danos tu número de cuenta y dinos cuánto tienes en tu cuenta bancaria. Pues a lo mejor dices, oye, ¿como para qué quieres saber? ¿No? O sea, sí quiero saber si tienes una cuenta, quiero saber si tienes una cuenta en Suiza, pues una vez para que nos digas, porque no vaya a aparecer al rato que tienes una cuenta en Suiza. O sea, esa es la idea, pues, que se sepa cuántas casas, cuántos coches y qué tipo de inversiones tienes. Ya la gente entonces tiene una idea. Hoy por hoy, de la Ciudad de México, revisemos todas las demás. De la Ciudad de México, sabes todo el gabinete, cuáles son los bienes que tiene. Que ahora queremos saber que cómo lo compraron, que por qué lo tienen, que desde cuándo lo tienen. O sea, yo entiendo que la gente necesita tener más información, pero entonces ya vienen los casos específicos y las investigaciones. A mí me parece que ahí hay tareas fundamentales de las unidades de investigación y de inteligencia financiera. Hoy, la unidad de inteligencia financiera de la Ciudad de México y la unidad de inteligencia financiera de Hacienda del Gobierno Federal de México sabe cuánto tenemos en nuestro patrimonio todos los que estamos en el gabinete de la Ciudad de México. De ahí las investigaciones pueden ser ya, y los comparativos y las conciliaciones pueden caminar, ¿no? Otras preguntas o comentarios. Ahí en medio hay una mano levantada y luego venimos aquí enfrente, aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Gabriela Morales. Nací Hola, en la Gabriela. Ciudad de México y ahora trabajo aquí en el Departamento de Comercio en Washington. A mí me interesa muchísimo saber acerca de las oportunidades para negocios aquí en los Estados Unidos que se generarán por medio de la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. He escuchado un poquito de ProMéxico, creo que hay unos videos en YouTube también de cómo va a estar el proyecto de infraestructura. Sin embargo, me gustaría saber, ¿tú qué opinas acerca de
la colaboración con comercios americanos y negocios en México. Y con Gracias. el permiso del jefe de gobierno, ¿por qué no tomamos una ronda de 2 o 3 preguntas y luego contesta? Porque yo veo muchas manos levantadas. Entonces, por aquí había una mano de la señorita aquí y luego Patricia aquí abajo. Y luego hacemos otra ronda después. Doctor Mancera, gracias. Un privilegio escucharlo. María Elena Gutiérrez, a sus órdenes. Gracias, Soy mexicana y vivo aquí en la ciudad de Washington, D.C. Estamos liderando la restauración del programa interpretativo del Papalote, uno de los grandes museos de niños en el mundo. Es un extraordinario privilegio colaborar con el equipo en México y ha sido fascinante venir a escucharlo. Y en la sección de la exhibición de Mi Ciudad, uno de los objetivos de aprendizaje para los niños es salir de la exhibición con 3 acciones específicas que puedan tomar, que los hagan mejores ciudadanos de la Ciudad de México. ¿Qué consejo le daría usted a estos niños? Y tomamos obviamente nuestros apuntes aquí. Gracias. Gracias. Y perfecto aquí, Patricia. Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Felicidades. Yo soy del DF y tengo ya muchísimos años de vivir en Estados Unidos, pero cada día veo la Ciudad de México más bonita desde que salí. Usted ha hablado de estos diferentes giros y de los retos, ¿no?, que enfrentan la Ciudad de México. Perdón, no les dije, soy politóloga internacionalista y he trabajado para National Defense University y para la OEA actualmente. Hay un gran reto, no solo para la Ciudad de México, sino para todo el país, que es la reducción de la impunidad, la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Qué nos puede decir de lo que está haciendo su gobierno en la Ciudad de México y respecto a cómo se compara con el resto del país o con la media nacional y los programas que hay para abordar ese problema? Gracias. ¿Cómo no? Ahora sí, para que no se me olvide. Así es. Bueno, respecto del aeropuerto, la verdad es que es un proyecto federal, está compartido con el gobierno del Estado de México y con el gobierno de la Ciudad de México. Con el gobierno del Estado de México por razones naturales, porque va a estar allá, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está sobre tierra, sobre terrenos que son del Estado de México, y con el Distrito Federal o con la Ciudad de México, porque todo lo que actualmente son las pistas y lo que actualmente forma parte del aeropuerto, pues va a tener una transformación necesariamente y va a ser un cambio sustancial una vez que esté funcionando el otro aeropuerto. Es decir, no van a estar de manera simultánea, que mucha gente piensa que estarán trabajando las pistas actuales y las que se van a construir. No, esto que actualmente es el aeropuerto, pues va a tener que cambiar de vocación de lo que platicábamos. Tendrá que ser una zona de desarrollo económico-social. ¿Qué va a generar? La verdad es que la inversión en el aeropuerto de la Ciudad de México en el nuevo es una inversión multimillonaria en dólares. Yo creo que tendrá muchísimas oportunidades, tanto para la gente de México como para las áreas de innovación, como para los planteamientos constructivos, de diseño, de todo lo que implica un aeropuerto de este tamaño. Es un aeropuerto que se está planteando con 6 pistas. Es un aeropuerto que va a ser de muy alto alcance. Yo creo que para los diferentes negocios, tanto de México como de Estados Unidos, como de otros países, va a ser una oportunidad muy importante para presentarse en el proyecto que planteó el arquitecto Foster y el arquitecto Romero, que es el asociado de la Ciudad de México. Se vio todo lo que se va a requerir, porque no solamente es la infraestructura del aeropuerto, es la infraestructura de conservación del área natural, es la infraestructura de la creación de un vaso regulador y es la infraestructura prácticamente de un tramo de la Ciudad de México. O sea, así de grande es esto, ¿no? O sea, son las 3 zonas que dividiría yo. Un lado donde va a estar el aeropuerto, otra parte donde se tiene que atender todo el tema ecológico, que de inicio estaba planteando una inversión de más de 18 mil millones de pesos, aproximadamente 20 mil millones, y otra área que va a ser cómo se va a transformar lo que actualmente es aeropuerto.
¿En qué se va a convertir? ¿Qué tipo de ciudad vas a desarrollar ahí en una SODE de desarrollo económico social? Entonces, así es más o menos cómo va a estar. Y yo creo que tiene más información el señor embajador Eduardo Medina Mora de este proyecto del aeropuerto también. Y respecto de los niños, mira, yo la verdad es que a los niños lo que enseñaría es a querer a su ciudad, a cuidarla. Es algo que no sé por qué, pero se quitó la asignatura de civismo en la escuela. Y entonces en civismo te enseñaban a tener eso, a tener un comportamiento cívico con la demás gente y con la ciudad. Y eso es fundamental, porque a los gobiernos nos exigen mucho. Pero si hicieras una filmación todos los días de los comportamientos de la ciudadanía, te darías cuenta quién tira basura, quién escupe el chicle, quién patea la planta, quién pasa encima del césped, o sea, todo eso sumado cuando hoy tenemos un programa que se llama, que lo llevamos a cabo los sábados, que se llama Tu Ciudad Te Requiere. Entonces, en Tu Ciudad Te Requiere lo que estamos haciendo es recuperación de espacio público, recuperación de muros, estamos quitando graffiti, estamos podando, estamos haciendo todo lo que requiere la ciudad, un poco incentivando a que la gente lo haga. Yo me acuerdo cuando estaba niño todavía se acostumbraba a que las mamás salieran a barrir las banquetas, ¿no? La gente salía y barría. Tú ibas camino a la escuela y veías a la gente cómo estaba barriendo la banqueta, cuidando esa parte, no esperando que alguien lo hiciera. Entonces, ¿cómo puedes lograr esa integración? Pues si enseñamos a los niños a que tienen que cuidar, a que tienen que tirar la basura en su lugar, y que después nos reclaman cuando se inunda la ciudad. Y resulta que quitamos miles de toneladas de basura del drenaje. Hemos sacado, hasta un coche sacamos una vez. Eso sí es mucho. Refrigeradores, estufas, hornos de microondas, de todo un poco, ¿no? Y eso es de tirar basura. Entonces, obviamente, se tapan los sistemas de drenaje, por más grandes que sean, y eso nos ha generado problemas. Entonces, yo creo que esa es una parte fundamental. Más que decirles tres, yo diría que quieras a tu ciudad, ¿no? Que cuides la ciudad, y yo creo que con eso sería muy consistente. Y la corrupción. El tema de la corrupción. Sí. Aunado con lo que estábamos platicando atrás de las declaraciones patrimoniales. Ayer acabamos de firmar un convenio con la OEA. O sea, la Ciudad de México está en la línea con el secretario general, con el embajador, está en la línea de trabajo permanente contra la corrupción. Ha sido muchísimo tiempo. Miren, si yo les platico, por ejemplo, una de las tareas que tenemos ahora es la desregulación, ¿no? La desregulación, ¿por qué? Porque te lleva a que para un solo trámite tendrías que pasar 20 ventanillas. Entonces pasas de un esquema de poder a otro esquema de poder, a otro esquema de poder, a otro esquema de poder, y a lo mejor aquí te piden dinero y allá también, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es una compactación de cientos de normas, cientos. La última vez que presentamos un informe estábamos hablando quizá de entre 400 y 600 diferentes procedimientos que se están compactando. Que estamos buscando que la mayoría de los trámites se hagan en línea por primera vez. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto para que la gente lo note? Algunos van a ser muy, muy rápidos y otros se van a tardar un poquito más. Pero calculamos que en un año vamos a estar dando noticias a la gente de la Ciudad de México de cómo van a ser ahora sus trámites, van a cambiar, ya no van a tener que ir a la oficina, lo van a poder hacer en línea, van a poder utilizar mucho de la tecnología. Ayer platicaba en la embajada, por ejemplo, un compromiso que establecimos del registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad en México, tú ingresabas un trámite y te podías tardar un año o 2 o el tiempo que fuera, es decir, no había plazo. Y podías llegar a una oficina en donde nada más no saliera el trámite. ¿Por qué no? Hoy la Ciudad de México tiene ya por disposición y en el cumplimiento diario, cualquier trámite que ingreses en 20 días debe estar resuelto. O sea, tú hoy sabes que si ingresas un trámite, en 20 días lo vas a tener resuelto. Yo creo que la transparencia apunta a este combate directo a la corrupción, a que sí tenemos que ser mucho más estrictos,
aunque no veo que vaya a haber miren, por ejemplo, no es delito grave el cometer delitos por un servidor público, salvo que se combinen un concurso de delitos con otras conductas. Yo creo que sí debería de ser delito grave. En la reforma constitucional se eliminó, no tenemos, o sea, se hizo un catálogo y ese catálogo no incluye los delitos de servidores públicos. Sí. Y a ver, hay que entrarle a ese toro también. Yo creo que por ahí también hay un tema muy importante. Y sobre todo los controles y la inteligencia financiera. A mí me parece que eso es fundamental. Porque pues, el dinero siempre deja una huella. Y esa huella es la que yo creo que tiene que llamar la atención, como lo hemos visto en algunos casos muy sonados últimamente, ¿no? Desgraciadamente el jefe de gobierno va a tener que ir porque tiene una cita muy importante en estos momentos, pero queremos agradecerle mucho su presentación aquí en el Centro Wilson con el Atlantic Council y muchas gracias a la audiencia, tanto los que están por video como los que están aquí presentes con nosotros. Un aplauso para el jefe de gobierno. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias.